Bueno, pues las preguntas son relacionadas a la bioética y la primera que le voy a preguntar es ¿cómo cree usted que participa la bioética en la práctica de la fisioterapia? Ok, mira, la bioética es parte, primero tenemos que establecer o tenemos que saber que la bioética nace de la ética, esta moralidad que nos rige como sociedad y que nos permite pues no transgredir o transgredir los límites o las normas de otras personas. Entonces la bioética en nuestra profesión tiene un papel muy importante, ya que nos da ciertas pautas para desarrollar nuestra profesión sin llegar a caer en algún tipo de dilema o aprovecharnos de ciertas situaciones que se puedan presentar con los pacientes, como por ejemplo, hablando muy específicamente de la fisioterapia, imagínate que tengas a un paciente que requiere nada más 4 sesiones de terapia y tú por querer aprovecharte, entre comillas, del paciente, le dices que necesita 10 sesiones. Entonces, esas 6 sesiones que le diste de más, pues ahí estás yendo un poquito contra la bioética porque te estás aprovechando de alguna forma. La siguiente pregunta sería, ¿qué principios considera usted que son los que pueden aplicarse con mayor magnitud o como que son de los más importantes para la profesión de la fisioterapia? Ok, yo creo que el más importante, o al menos de los que a mí más me llaman la atención, son el de la justicia, ¿sí? El de la justicia es importante porque pues es hacer lo que nos toca hacer y lo que el paciente tiene que recibir, ¿sí? La justicia es, yo creo que un principio fundamental no solo en las ciencias de la salud, sino que, pues, es esta capacidad de poder distribuir equitativamente las cargas y los beneficios. También me gusta mucho el principio de la beneficencia, que es la obligación o lo que nos obliga a hacer el bien, y uno de los principales, que es la no maleficencia, el no llegar a perjudicar o producir un daño en los pacientes y en tu equipo pudiera colaborar contigo. Aquí, la siguiente pregunta sería que si usted ha vivido o alguna vez experimentado o conoce algún caso donde se haya quebrantado o violado algún principio bioético. De primera mano no me ha tocado a mí ser, diciéndole de alguna forma, el protagonista o quien le ha tocado presenciar algo, pero sí me ha tocado saber de muchas personas como el ejemplo que te puse al principio, por ejemplo, que son pacientes que requieren un número de sesiones y que lo tienen en la clínica por cientos de sesiones, y eso es a costa del dinero del paciente y de los familiares. Entonces, esos son los casos como más comunes, y también los que sí me ha tocado de primera mano conocer es de alumnos que todavía están estudiando o que todavía no tienen su título y están ejerciendo, y por algún descuido o por alguna acción llegan a lastimar a un paciente. Entonces ahí van contra la propia ética de no hacer las cosas como el proceso formativo lo marca, ¿sí? Y de esas dos acciones o de esas dos situaciones son de las que te puedo hablar nada más. Okay. La siguiente pregunta es, bueno, le pregunté que si cuáles eran los principios que usted consideraba más importantes para la profesión, pero ahora como para usted personalmente, ¿cuáles considera más importantes? Ok. Yo creo que el de la beneficencia, de hacer el bien, porque siempre me pongo en el lugar de los familiares de los pacientes y del mismo paciente. Yo siempre creo o imagino que tengo que tratar a los pacientes como a mí me gustaría que tratara a mis familiares.
Entonces, ese va muy pegado, muy de la mano con el principio de la no maleficencia, que es no hacer daño. Y gracias a eso, al principio de no maleficencia, es que tengo mucho cuidado en cómo voy a dosificar algún tipo de ejercicio, cómo voy a planificar algún tipo de tratamiento para que el paciente no exponerlo a que se pueda lesionar o a generar algún tipo de daño. También un principio del que no hemos hablado, pero que me gusta mucho, es la autonomía. En el pasado tenía esta idea de que nosotros como terapeutas de alguna forma dependíamos de los médicos y afortunadamente esta creencia se ha ido dejando y ya tenemos más autonomía como profesionales y podemos ser autónomos en la toma de decisiones de las decisiones que tienen que ver con un plan de rehabilitación. Y otra de las preguntas es que si usted conoce cuáles son los lineamientos o el código ético específico de la fisioterapia. Ok, esa pregunta sí te voy a quedar mal porque al menos yo no conozco un código de ética específico para los fisioterapeutas o para la profesión per se, pero si tú lo tienes, pues yo te lo pediría y te alentaría que me lo hagas llegar porque sí estaría bien tener como un panorama general de qué es lo que nos puede regir en cuestiones de bioética, porque esto es sumamente importante para todos los que nos dedicamos a esto y si lo hacemos desde el punto de vista de los fisioterapeutas, pues todos pudiéramos estar regidos bajo lo mismo. Y se me hace muy importante que le des el interés desde que estás estudiando y no lo tengas que hacer ya que seas una profesional. Se me hace muy padre que tú lo estás haciendo desde ahorita como estudiante, que te rijas bajo estos principios y estos códigos. Y si de verdad encuentras un código de ética bien hecho para fisioterapeutas, te pediría que me lo compartas. Pues sinceramente no conozco uno. Pues haciendo las tareas que nos encargan, sí me puse a investigar uno, pero encuentro como códigos pero como de otros lugares, no en sí uno como oficial de México. Ok, entonces podría ser una buena iniciativa que tú lo hagas. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es su opinión personal de la bioética? Pues mira, como te dije al principio, yo creo que la bioética es importante porque es el estudio de los aspectos éticos que tienen que ver con las ciencias de la salud o las ciencias de la vida. Y definitivamente tiene que haber un aspecto o un régimen estricto en cómo nos vamos a conducir en las acciones que puedan tener repercusiones éticas con otro paciente, porque invariablemente se pueden presentar muchas situaciones con un paciente o con algún tipo de colaborador o con tu jefe, no sé. Y todo eso es bueno que se estudie. Entonces, a mí me parece correcto que exista la bioética porque nace de la ética y de este código moral que tenemos y nos ayuda a ser mejores profesionales y ser personas que están más apegadas a la ética. Aquí, déjame ver si falta alguna. Creo que ya son todas, pero a ver. Bueno, ya esa sería la última. Que dentro pues, del campo de la fisioterapia, ¿cuál cree que es el principio que se quebranta con mayor frecuencia? Uy, es difícil, mira, esa sí es difícil e interesante al mismo tiempo, porque tiene mucho que ver también con los principios de las personas, ¿sí? A lo mejor mis principios y mis valores son diferentes a los de Valeria Ponce de León, son diferentes a lo de cualquier persona, y tiene mucho que ver con tus propios principios y qué tan arraigados tienes esos principios
para en algún momento llegar a corromperlos y llegar a caer en un aspecto de bioética o en un conflicto ético. Entonces yo creo que eso va más apegado hacia los valores de cada persona, pero efectivamente el ejemplo que más he mencionado, que es el de aprovecharse de algún tipo de situación económica, yo creo que es el que más se presenta. Ok, profe, pues eso ya sería todo. Muy bien, Valeria, espero que te haya servido. Sí, profe, muchas gracias. No, gracias a ti.